Antes de la primera nota que nos va dando algunas luces respecto de qué entendemos por comida chilena, yo quiero partir por esa pregunta básica, Juan Pablo, ¿no? ¿Existe realmente la cocina, la comida chilena como concepto? Yo creo que al plantear la pregunta hay ahí una cosa un poco tramposa, porque estamos dando por hecho que sí, estamos en un panel en donde hay gente que se dedica al tema, hay libros, hay restaurantes, o sea, se puede dar por hecho. Ahora, es bueno preguntarse, para ahondar un poco en el tema y saber por qué hay una cocina chilena, ¿te fijáis? Yo creo que todos los países, o la mayoría de los países que tienen ciertos rasgos identitarios, o la mayoría los tienen, ¿verdad?, desarrollan, por supuesto, una cocina, como otras manifestaciones culturales. En el caso de Chile, yo creo que no nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, pero sí ha habido un desarrollo de un cierto tipo de comida que ha prevalecido frente a otros, digamos, ¿ya? Y tiene que ver con varias cosas, yo creo que lo podemos ir desarrollando después, pero con las inmigraciones, con las materias primas que están acá, y luego con la forma con que las formas que toman esas materias primas o las cosas que se hacen con esas materias primas son muy importantes. Por ejemplo, el aliño, ¿ya? Tú puedes tomar no sé, por ejemplo, un pescado y aliñarlo haciendo una preparación que es común a todo el Pacífico, que se llama ceviche, y si lo aliñáis en Perú, se aliña distinto, se usa rocoto, culantro, lima, te fijáis, se usan cebolla morada. Si te pasáis de la frontera para acá, el mismo pescado que estaba nadando entre los dos países se alinea con cilantro, que es lo mismo que el culantro, pero con otro lenguaje. Ojo con el lenguaje, es súper importante. Se alinea con limón amarillo, se alinea con cebolla blanca, se corta más chico el pescado, no se le pone... ¿Cachai? Entonces, al final, yo creo que tiene que ver, la existencia de esta cocina chilena tiene que ver con cómo se terminan las cosas, ¿eh? Yo creo que apunta un poco hacia allá. Los últimos pasos de las recetas. No sé si están de acuerdo con Gonzalo, conmigo. ¿De acuerdo con lo que plantea Juan Pablo? ¿Existe realmente una cocina, una comida chilena? Sí, por supuesto. Ahora, yo creo que hay algo que puede ser interesante de examinar, es que uno, cuando le preguntan sobre cocina chilena, inmediatamente piensa en los platos tradicionales, ¿cierto? En la cazuela, en la carbonada, en los porotos, etcétera. Pero yo creo que lo que puede ser más interesante ahí es que la cocina chilena es algo que se está haciendo. O sea, es una tradición en construcción y que se va modificando, y que probablemente la cocina chilena actual no es esa misma, si bien la otra persiste de estos platos tradicionales, pero se le van agregando nuevas cocinas, lo que tú decías, nuevos alimentos, nuevas inmigraciones. Por ejemplo, ahora en las casas se cocina comida peruana, cosa que antes no ocurría. Entonces es una dinámica en que la cocina chilena está en constante creación. Carlos. Completamente de acuerdo con que existe, pero más de una. O sea, dentro de esta construcción hay que tomar en cuenta la geografía, porque lo que se come en Santiago es distinto a lo que se come en Arica o lo que se come en Constitución. Estamos un poquito atrapados en esto de la cocina chilena por el que la mayoría de la gente que vive en Chile se vive en la zona central y entiende la cocina campesina de la zona central como la cocina chilena, pero también está la cocina ciudad. Está la cocina muy influenciada por factores externos, las cocinas de frontera. Entonces también hay varios factores que nos ayudan a crear un mosaico en construcción permanente, y en eso obviamente estoy de acuerdo. Vamos a estar bastante de acuerdo, yo creo, en general dentro de este programa en varias ideas fuerza. Y ahí hay una cosa entretenida de ver, porque hay influencias constantes. O sea, no sé, las últimas influencias, como para decirte, los videos de 1 minuto de BuzzFeed, por ejemplo, que se ven por internet, que son influencia absolutamente gringa, que aparte de ser pura grasa, crema, fideo y un montón de cosas que están dentro de nuestro ideario urbano, quizás más adelante tengan una influencia, quién lo sabe, porque también las redes sociales son bastante rápidas. Pero ahí hay un ejemplo de un pequeño ladrillito más puesto dentro de este ideario que puede o no nos puede influir. Porque la cocina chilena también es un cúmulo de influencia. Exacto. Luis, ¿estás de acuerdo con lo expuesto hasta ahora en este panel?
Sí, lo que pasa es que Chile es una invención de hace un poquitos años, entonces como tal también debería tener una expresión culinaria como parte de esa invención. O sea, estamos hablando que lleva 200 años de existencia, un poquito más, producto de una serie de sumatorias de experiencias culturales, entre ellas las de varios pueblos indígenas que viven y que vivían acá, más todos los procesos que se hablaban de la gente que fue llegando. Hay una mezcla permanente en construcción. Y es necesaria la cocina y hablar o hacerse la pregunta sobre cocina chilena porque se necesita tener un trasfondo identitario que respalde este proceso inventado que es esta nación. Tal cual se necesita tener una bandera, se necesita tener canciones, se necesita tener expresiones nacionalistas como la selección, también se necesita tener cocina chilena, entonces es necesario tenerla. Doña Tina, está bueno esto, según su experiencia, ya casi 40 años con un clásico de la comida nuestra, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las grandes características, las grandes líneas para definir cocina chilena? Yo me considero que en mi restaurante yo hago comida chilena, porque son comidas puras. Una cazuela es pura, un charquicán con verduras, un plato de lenteja, un plato de poroto, eso yo lo vendo. No todos los días, pero la gente me lo pide, porque hace tanto tiempo que no como comida chilena. ¿No tiene porotos con rienda? ¿No tiene porotos granados? El pastel de choclo. ¿Cómo no va a ser chileno el pastel? Si lleva pino de la empanada, lleva todas esas cosas, y el choclo adorna esa cosa tan rica que es el pastel. Entonces yo considero que para mí esa es comida chilena. Oye.